Wittgenstein para principiantes. John Heaton, Judy Groves. Entonces pensemos en el pensamiento. ¿Es una actividad? Decimos correr mejor, y correr es decididamente una actividad. En la escuela nos decían, hagan un esfuerzo para pensar mejor. ¿Qué es lo que hacíamos entonces? Si fruncimos el ceño y nos ponemos serios, significa que estamos pensando mejor. ¿Cuál es la diferencia entre tratar de hacer un esfuerzo para correr mejor y tratar de hacer un esfuerzo para pensar mejor? Pensar es una suerte de actividad fantasmal que no podemos ver, pero que ocurre en la mente. Es difícil no ceder a la tentación de imaginarse que uno realmente puede observar el interior de su mente y observarse a sí mismo pensando. No vería sino el significado de la palabra. Imaginemos que podemos señalar o mirar hacia adentro por medio de la introspección, como si tuviéramos una suerte de espacio interior en el que ocurrieran actividades que pudieran ser nombradas. Sería como si, sin saber jugar al ajedrez, intentara deducir qué significa jaque mate, observando con detenimiento la última jugada de un partido. Dicho de otro modo, para entender qué es el pensamiento es necesario comprender las reglas que rigen el uso de la palabra pensar. Sin embargo, estamos hipnotizados con la idea de que la mente funciona en un lugar invisible en el que se puede ver o inferir que se piensa. Sería correcto utilizar la pequeña palabra esto, para referirse al pensamiento y decir esto es el pensamiento, como lo hacemos para referirnos al correr. Al ver a una persona desarrollando una actividad, podemos afirmar, por ejemplo, esto es correr, o inferir un proceso y señalar, esto es una partícula atómica que gira, como en física. Pero no podemos decir del mismo modo y con sentido, esto es el pensamiento. Supongamos que si les preguntamos a dos personas cuál es la raíz cuadrada de un número cualquiera, uno de ellos camina de un lado a otro, frunce el ceño, se toma la cabeza con las manos y contesta de manera incorrecta. El otro se detiene en un momento y responde de manera correcta. ¿Podríamos decir que el primero pensó mucho? Desde ya que sí, pero también podríamos agregar que no pensó demasiado. Caminar de un lado a otro no es pensar. No hay nada que tenga que ocurrir cuando pensamos. No es necesario que se produzcan gestos corporales, ni un monólogo interior, ni imágenes mentales. En el primer caso, la persona pudo haberse dicho muchas cosas a sí misma. Pudo haberse formado muchas imágenes, pero eso no significa que diera con la solución. Recurrir a diversas actividades complementarias para obtener la raíz cuadrada no es lo mismo que obtenerla, lo que indica que se trata de un pensamiento en su obtención. No miramos el interior de la mente a fin de ver los pensamientos, lo que importa es dar en el clavo. Lenguaje y pensamiento. En ocasiones nos preguntan, ¿qué pensaste? Y decimos lo que pensamos, pensé esto y luego aquello, etc. Lo que hacemos es expresar
de manera ordenada lo que pensamos. Paralelo engañoso. La expresión del dolor es la exclamación, la del pensamiento una proposición. Podemos sentir dolor y decirlo, pero ¿podemos pensar algo y de inmediato comunicarlo? Desde luego, no siempre queremos dar a conocer nuestros pensamientos, pero es factible pensar algo internamente, sin lenguaje y luego expresarlo. Si así fuera, implicaría que existen dos procesos, el lenguaje y el pensamiento. Pero se pueden disociar el pensamiento del lenguaje cuando se habla pensando. Se pueden ver los pensamientos internamente como se puede sentir dolor sin quejarse. No expresamos lo que hemos pensado observando un proceso, sino pensando y tal vez verbalizando luego el pensamiento. No hay un proceso mental que luego consideremos pensamiento. No necesito tener algo en la conciencia cuando pienso. Pienso para mí, me voy a tomar vacaciones en agosto. El pensamiento conlleva su propio significado y no requiere de ningún complemento en la mente. Una expresión del pensamiento. El pensamiento puede ser instantáneo, no así su expresión. La expresión del pensamiento no es una versión más lenta del mismo. No es como filmar un tren que pasa velozmente y luego pasar la imagen en cámara lenta para observar cómo era el tren. Los pensamientos no están separados en partes como los vagones del tren, los pensamos. Podemos tener medio tren, pero no medio pensamiento. Podemos sí estar a mitad de camino de expresarlo, o no haber examinado todas sus implicaciones. Cuando los pensamientos son instantáneos significa que repentinamente sabemos qué hacer o decir. No es algo que ocurra repentinamente en nuestro interior. El concepto de pensamiento no es igual al concepto de experiencia. Un pensamiento es un indicador, no un producto. Mucha gente tiene dolor de cabeza cuando piensa, porque piensa con la cabeza. Curiosamente, una de las ideas más peligrosas para un filósofo es que pensamos con la cabeza, o que nuestros pensamientos ocurren en ella. La idea del pensamiento como un proceso que ocurre en la cabeza, en un lugar cerrado por completo, le da un carácter oculto. La terapia de Wittgenstein procura liberarnos de tales dolorosas ilusiones. Por lo general se da por sentado no solo que pensamos con la cabeza, sino que nos valemos del lenguaje para comunicarnos desde nuestro cerebro o cabeza con el de otras personas. Wittgenstein indicaba que los psicólogos y los psicoanalistas son particularmente propensos a aceptar esta ilusión. Hemos visto que no es posible disociar el pensamiento de aquello que lo acompaña. No existen procesos de pensamiento puro. Tampoco es un proceso interno que comunicamos a través del lenguaje. Lo que yo pienso no está en mi cabeza, del mismo modo que los hechos que lo vuelven verdadero no están en el mundo. Mi silla está en el mundo, pero no el hecho de que sea mía. Eso no está en ningún lado. Asimismo, cuando pienso, esta es mi silla, el pensamiento no está en mí, a pesar de que yo lo pensé. Por ende, cuando le comento a alguien lo que pienso, no le transfiero pensamientos, no los pierdo al expresarlos.
comunico lo que pienso. Y para que el otro me entienda no es necesario que piense lo que pienso yo o que tenga el mismo pensamiento. Tal vez el otro necesita saber qué pienso y lo manifieste, pero no necesita pensarlo. Juegos de lenguaje. En el comienzo de las investigaciones filosóficas, Wittgenstein describe algunas situaciones simples que exigen el uso de las palabras. Por ejemplo, se compran 5 manzanas rojas y los obreros en su trabajo dan y reciben órdenes para traer una losa, indicaba Wittgenstein. Slab significa losa y también tajada o pedazo. Estos son ejemplos de juegos de lenguaje, concepto clave de la teoría de Wittgenstein luego de 1930. Dichos juegos realzan características del uso del lenguaje que solemos ignorar. Son útiles y dignos de análisis, amplían los conceptos de lenguaje y de gramática, incluyendo elementos que por lo general no se juzgan pertinentes. El lenguaje depende de muchos aspectos extralingüísticos, sobre todo de naturaleza humana. Por ejemplo, no podríamos entender el juego del lenguaje de cortar un chiste si no tuviéramos sentido del humor. Además, la mayoría de los chistes requieren tener familiaridad con quien lo cuenta. O bien, examinemos el lenguaje con que nos referimos a la muerte. Si la muerte de una persona no nos importara más que la de una mosca, no comprenderíamos los rituales y el lenguaje del duelo, indicaba el filósofo vienés. ¿Es posible disociarse del lenguaje? Cuando pensamos sobre el lenguaje, es probable que nos imaginemos que podemos disociarnos de él. Es común pensar que por un lado está el lenguaje, y en nosotros, por así decirlo, y por otro lado la realidad fuera de nosotros. Entonces nos preguntamos la relación entre ambos, las expresiones de nuestro lenguaje y la realidad con la cual ésta se maneja. Con frecuencia la gente cree que el aprendizaje de un idioma consiste en una serie de adquisiciones de diversos nombres correspondientes a distintas entidades. Por ejemplo, pome, mela, afel, manzana. Chais, de, día, stuol, silla. Esto es una silla, esto es rojo, y así sucesivamente. Proceso similar al de la adquisición de las palabras básicas de una lengua extranjera. Señalar. Según esta descripción del proceso de aprendizaje de un idioma, lo que conecta la palabra con el significado es la acción de señalar, y los términos esto y eso. Señalar sería entonces la manera fundamental de explicar qué relación entre sí las palabras y el mundo. Podemos señalar, por ejemplo, esta silla. Pero el gesto de señalar las palabras esto y eso y el objeto señalado forman parte del juego del lenguaje de explicar el significado y requiere reglas para su uso. El objeto señalado se utiliza como muestra de lo que se considera la aplicación correcta de un nombre. Mira, ¿este es un conejo o es un pato? Es un caso que expone
Wittgenstein en sus investigaciones. Las palabras y los gestos forman parte del lenguaje y por tanto no pueden constituir la explicación de la relación entre el lenguaje y la realidad. Si vemos una estatua ecuestre en la que el hombre alza su espada y señala con su mano izquierda, no intentamos dilucidar qué lugar de los alrededores está señalando. Este es otro juego de lenguaje, al decir que el hombre de la estatua señala. Utilizamos otro significado de la palabra cuando decimos que señalamos a un extranjero, cómo se denominan determinados objetos en nuestro idioma. El acto de señalar no establece una relación entre el lenguaje y el mundo adjudicado, un lenguaje, un significado. Los ademanes son órganos del lenguaje. Personas, cuerpos y mentes habitan el lenguaje. La idea de las conexiones existentes entre el lenguaje y la realidad es falsa. El lenguaje es autónomo, no podemos salir de él. Al pensar que el lenguaje está por un lado y la realidad por otro, y luego preguntarnos qué relación existe entre ellos, olvidamos que estamos inmersos en el lenguaje y tan solo nos imaginamos que es posible señalar uno u otra